hasta el día de hoy. Gracias a Él podemos tener un día de celebración y podemos tener también un día de alabanza y oración. Gracias a nuestro Dios por su interés, nosotros el día de hoy podemos tener también un día de predicación y aprendizaje. Dios en su gran bondad nos reúne como un solo cuerpo. Qué bendición que te estés integrando, uniendo a esta transmisión. Que Dios te bendiga. Te mandamos un saludo muy cordial desde las instalaciones, desde el templo de la Iglesia Cristiana Unifam Campanario aquí en Atizapán. No olvides que todavía necesitamos cuidarnos mucho, estamos todavía en semáforo naranja y la recomendación es, si puedes, quédate en casa. Me gustaría hacer una invitación a todos los miembros de Unifam Campanario que no hemos podido tener una comunicación. Es probable que sea porque no tenemos tu teléfono o que lo tenemos pero es incorrecto. Te solicito que te comuniques al celular de la iglesia. Si no sabes cuál es, busca por ahí uno de tus boletines que te has llevado, que se te ha entregado, y ahí viene el celular pastoral. Ahí comunícate, me dará mucho gusto entrar en contacto contigo, saber de ti, orar contigo. Todavía no sabemos cuándo será nuestro primer culto presencial, no lo sabemos. Estamos siendo muy prudentes y esperamos que sea en el momento correcto. Estamos rogando a Dios que nos dé ese discernimiento. Así que, pues gracias a Dios, hoy estamos aquí y vamos a orar para que el Señor haga su obra el día de hoy en cada uno de los que se está conectando ahora o verá este mensaje en los próximos días. Vamos a orar. Poderoso Padre y Señor nuestro, tú eres, Señor, la luz que brilló en las tinieblas. Señor y Dios nuestro, tú has abierto nuestros ojos y ahora te pueden ver. Nuestro corazón adora tu especial hermosura. Tú eres nuestra esperanza de vida. Nos estamos reuniendo para adorarte y para postrarnos delante de ti. Nos estamos reuniendo para decir que tú eres nuestro Dios. Tú y solo tú eres grande. Tú y solo tú eres digno. Eres asombroso, Padre nuestro. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en esta iglesia. Gracias por tu presencia en nuestras familias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Preparémonos y alabemos juntos a nuestro Dios Todopoderoso. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues estamos gozosos de poder estar con ustedes. Pues vamos a tomar el tiempo para adorar y exaltar al Rey de Reyes. Amén. Pues vamos a adorarle. Coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Será mucho más que una
final. Haremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Me daré lo mejor de mi vida. Me daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Un, dos, tres y... Cadenas de la muerte me quito, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre
fondo del mar, hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, Señor. 3 y... La tierra tiembla ante el amor de Dios. Rey glorioso, todos canten ya. Y tú renovarás, lo viejo callarás. Todos creemos que es Dios más grande que Él, y respirar y ni vivir. Dios Él triunfará, todos dirán, glorioso sobre Él. Los cielos se abren, su reino verán.
piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor. Gracias porque siempre guías nuestro camino, Señor. Y gracias porque eres nuestro dulce refugio, Señor, en momentos de tribulación. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor.
su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llena mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Comprar mi vida para darme salvación. Tú pagaste el precio, lo pagaste con tu sangre.
como tú, como tú, mi Jesús, como tú, como tú, como tú, como tú. como tú, mi Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios por este tiempo tan íntimo que tenemos con Él a través de la alabanza. Nos prepara este tiempo de adoración a un tiempo especial también de esta celebración, que es el interceder, el orar los unos por los otros. Así que vamos a prepararnos para estar unos momentos a los pies de Cristo, a los pies del Señor, para interceder por nuestra iglesia, por nuestros amigos, nuestros familiares. Así que oremos juntos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, tómate de la mano de quien está cerca y dirijámonos a Dios en oración. Señor y Dios, poderoso Padre, el día de hoy, Señor, de nuevo como un solo cuerpo, nos unimos en oración. Queremos primeramente darte gracias por esta iglesia Unifam Campanario. Te damos gracias por cada familia que la conforman. Señor, gracias por cada matrimonio. Solo tú, Señor, sabes lo que está sucediendo con y en los matrimonios. Solo tú, Señor, puedes ver los corazones, puedes saber los pensamientos, las intenciones de ese hombre y de esa mujer que tú le has dado la misión de formar y conservar una familia. Te ruego, Señor, que les dé sabiduría a ambos, que puedan resolver sus conflictos, sus problemas mediante tu palabra, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que fortalezcas a aquellos que se han tomado fuertemente de tu mano para continuar adelante. Pedimos por ese matrimonio, por esa pareja, por ese esposo y esposa, Señor, que tienen una gran responsabilidad delante de ti al guiar, al formar a estos hijos tuyos que tú les has bendecido. Señor, oramos por los matrimonios, por nuestras familias, por nuestros hermanos en la carne que tienen sus familias, nuestros amigos, por sus matrimonios también, por cada joven, niño, adolescente, Señor, que están ahí en ese núcleo familiar. Cuídalos, Señor, cuida sus corazones, al ver lo que sucede a su alrededor. Tal vez no comprendan en su dimensión lo que está viviendo su familia, su iglesia, su país y el mundo en este momento. Pero pedimos por ellos, Señor, cuídalos del ataque, de la tentación. Guíalos, Señor, en sus decisiones. Te rogamos, Señor, también por todos los adultos mayores. Señor, población ahora altamente vulnerable, no solo para este virus, sino para toda enfermedad. Señor, protégelos, cuídalos, Señor. Muchos están ahora alejados por precaución del resto de sus familias, pero cuídalos, Señor, ahí donde están. Provéeles, Señor, lo que necesitan. Señor, te rogamos por todos aquellos adultos mayores que están ahora en cuarentena, cuidándose. Protégelos, Padre. Permite que este tiempo difícil sea fortalecida tu iglesia y que jamás olvidemos, Señor, el gran amor que tienes para con nosotros. Sana nuestra tierra, Padre. Úsanos para atender las necesidades de los demás. Que nuestra fe cada día crezca y se fortalezca, así como tú, Señor, estás haciendo crecer tu iglesia en el mundo. Señor, haz lo que tú solo puedes hacer. Queremos pedirte, Señor,
por diferentes necesidades de esta congregación y de la familia de esta congregación, de las amistades de esta congregación. Nuestra hermana Norma Barrera pide por su esposo y que pronto, Señor, pueda haber finalizado su trámite de pensión. Ella misma pide por Alejandro León Huitrón, que está internado en La Raza por esta enfermedad del COVID. Lo ponemos en tus manos. Eliseo Aguilar pide por la esposa de un amigo que está grave en el centro médico. Ella se llama María Dominga Torres. Señor, pedimos por ella. Señor, ayúdale a salir adelante de lo que esté padeciendo en este momento a María Domínguez Torres. También Eliseo pide por la salud física, mental, espiritual de María Elena Ramírez. Nuestra hermana Brenda también, Señor, pide por la salud de su familia, ya que algunos están ahora con gripa. Ella misma, Brenda, también intercede y nosotros también por Teresa Rodríguez, su tía. Señor, tú has llamado a tu presencia a su hijo Saúl y pedimos, Señor, le des fortaleza a toda esta familia. Señor, también nos unimos en gratitud y en esperanza a la petición de nuestra hermana Marisela Reyes, Señor. Su esposo Enrique, que tiene ya mucho tiempo en el hospital, el último informe es que ya tiene movimientos y la infección ya ha cedido. Se espera que en estos días, Señor, pueda mejorar aún más y, de ser posible y conforme a tu voluntad, lo puedan dar de alta durante la próxima semana. Te damos gracias, Señor. Carmen Valderas pide por ella, por su hija, por su nieto que han resultado con COVID. Señor, también están llenos de dolor porque el padre de sus hijos, también tú, Señor, lo has llamado a tu presencia en esta semana. Pedimos que alivies el dolor que tiene esta familia de nuestra hermana Carmen Valderas. Teresa Reyes, Señor, pide por sus sobrinos que contrajeron COVID y siguen en cuarentena. Por Daniel Luna, Angélica Reyes, que han sido los más delicados en esta enfermedad. Igual pedimos por Leti López Reyes y Daniel López Reyes. Te damos gracias, Señor, por lo que haces y harás en esta familia. Yadira Vega pide también por la familia López Bazán, por el señor Ambrosio López, Gloria Bazán, que son los padres, y por los hijos Emma, Isabel, Cristina López Bazán, y muy en especial por Ana Gloria López Bazán. Tú sabes lo que ella tiene, lo que ella está padeciendo ahora, enfermedades, situaciones, Señor, que han puesto en tensión a esta familia. Te rogamos, Señor, que tu poder se manifieste en esta familia y les ayudes, Señor, conforme a tu deseo y tu voluntad. Señor, rogamos también por la vida de nuestro hermano Gamaliel Ramírez, también su mamá Pati Vázquez pide y da gracias a ti por un año más de vida y por la salud de Gamaliel. Señor, también nosotros te damos gracias por su vida. Zaira Nayeli, Señor, pide oración por su hermana Claudia Morales, que se encuentra embarazada y esta semana estuvo delicada. Y, Señor, pedimos que tú sigas obrando en su salud y que permitas que el tiempo del embarazo siga sin ningún contratiempo y que el bebé y ella sigan con buena salud. Señor, te damos gracias por cada una de las necesidades que hemos podido expresarte y que has oído durante esta semana. Señor, queremos agradecerte por tantas bendiciones que nos has dado. También oramos por la familia Lerma Barrera, pues han tenido ansiedad y miedo por la pandemia, y también por el señor Alejandro León, como ya lo hemos externado. Nuestra hermana Malú Ramírez pide por su salud y por su familia. Armando Martínez pide por sus hijos, Benjamín, Gaby, Armando, Luz, y pedimos también por ellos. Eliseo, Señor, ha pedido ya por Dominga Torres.
Gracias, poderoso Padre, por escuchar nuestras súplicas y pedimos, Señor, que tu voluntad sea en cada una de estas personas y de estas familias. Pedimos también, Señor, que el día de hoy que acudimos a tu palabra podamos apreciar tu intención, tu enseñanza, lo que tú deseas ahí en el fondo de tu corazón para mí, para tus hijos, para el que escucha este mensaje. Que tu palabra sea entendida, que tu Espíritu Santo nos ayude a través de este mensaje. Todo esto, Señor, lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios, hemos ya orado, hemos alabado y ahora dispongámonos a escuchar la palabra del Señor. Gracias al Señor, hoy hemos podido llegar ya en la carta a los Romanos al capítulo 6, un capítulo no deja de ser importante. Cada letra, cada palabra, cada versículo y capítulo y libro de la palabra de Dios es de mucho beneficio para nosotros. Este capítulo 6 de la carta a los Romanos habla en forma general de la santidad y la libertad del pecado. Así que vamos a poner en las manos de Dios, ya hemos puesto en las manos de Dios este tiempo y ahora nos toca a nosotros estar muy al pendiente de la enseñanza. Seguramente vamos a tener algunas semanas con este tema que se llama el cristiano no persevera en el pecado. El cristiano no persevera en el pecado, basado en principio por Romanos 6 del 1 al 10. Prepara tu Biblia para hacer la lectura un poco más adelante. Seguramente tú has tenido muchos encuentros, pláticas con otra persona, puede ser en tu trabajo que has platicado con un compañero de trabajo, has platicado también con otra persona, tal vez aquí mismo en la iglesia, y en muchas ocasiones hemos estado platicando dos personas, pero no sé si te has dado cuenta que resulta a veces muy difícil entendernos al hablar cuando generalmente todos tenemos claro lo que sentimos y lo que queremos decir, pero resulta difícil entendernos, porque en realidad cuando hablamos con alguien, no son, fíjate bien, no son dos los que intervienen en esa conversación. Caray, suena como raro, ¿no? Estoy platicando con otro, somos dos, pero no son dos los que intervienen en esta conversación. Y déjame me explico, ¿verdad? Yo lo había oído hace ya muchos años, pero ahora refrescando esa idea, yo sabía que en la reunión de dos había 6, pero resulta que no hay 6, hay 12. Suena así como medio chistoso, pero vamos a analizar esta situación. Cuando tú estás platicando con alguien y solo son dos personas, parece que intervienen más. ¿Cómo se puede dar una cosa así? ¿Por qué 12 y no 327, por ejemplo? Bueno, 12 tiene una, digamos, explicación. ¿Por qué son exactamente 12 interlocutores? Mira, vamos a poner como ejemplo que tú estás platicando con un hermano de aquí de la iglesia. 2 personas. Cuando tú dialogas con alguien, el primero que está actuando eres tú, el que realmente eres, ¿verdad? Tú, el que realmente eres. Bien. Y después interviene otro. ¿Quién es? El que tú crees que eres. El que tú eres, y luego el segundo es el que tú crees que eres. Hay unos que se creen otra cosa, ¿verdad? De lo que realmente son. Entonces, ya vamos 2. En una reunión de 2, el que tú realmente eres y el que crees que tú eres. A estos 2 se añaden además
el que tú piensas que el otro cree que tú eres. Tú piensas que el otro cree que tú eres alguien. Entonces ya van 3. Y a este se añade un cuarto. El que tú quisieras que el otro creyese que tú eres. A veces creemos o queremos creer que el otro piense de mí que yo soy Juan Camaney, que masco chicles, bailo tango y tengo mujeres de a montón. Bien, ahí van 4. Pero no olvidemos un personaje más, el que a ti te gustaría ser, el que a ti te gustaría ser. Y por último participa el que el otro realmente cree que tú eres. Suena medio complicado, pero en realidad sí se puede dar esa combinación de personalidades en la conversación de 2 personas. Por tu parte 6 y por la parte del otro sucede prácticamente lo mismo, son 6 y entonces estamos hablando de una reunión de 2 que pasa a ser 12. Entonces vemos la complicación del diálogo. Pareciera que no nos entendemos aun cuando sabemos lo que queremos decir y lo que sentimos, pero se complica. Hay veces que ni siquiera dejamos al otro platicar, que termine su idea y queremos nosotros decirle lo que sentimos. Y entonces eso se hace un merequetengue. Bien. ¿Por qué esto? Mira, mirando bien, es verdad. No soy yo, sino 6. Yo es, ¿verdad? Yo es. No soy solamente yo, sino 6 yoes los que hablan. Y esto es extraordinario y muy interesante. Pensemos en un momento, o por un momento, si yo te digo y Dios te dijera que seas fiel a ti mismo, sé fiel a ti mismo, surge una pregunta. Primeramente, ¿quién eres tú realmente? Es decir, ¿a quién le vas a ser fiel? De los 6, ¿a cuál de los 6 le vas a ser fiel? ¿Al que realmente eres? ¿Al que crees que eres? ¿Al que el otro cree que tú eres? ¿Al que el otro cree que tú, al que tú quisieras que el otro creyese de ti? Y en fin, ¿a quién de todos vas a ser fiel? Como hemos visto las semanas pasadas, y muy específicamente la semana anterior, todos hemos nacido bajo una sombra, la sombra del pecado de Adán. Recordemos eso. Nosotros todos hemos nacido bajo la sombra del pecado de Adán. Esto significa que nuestra inclinación natural nos va a llevar hacia la desobediencia y hacia la rebelión. ¿A quién? ¿A quién se le va? ¿Quién va a tener esa tendencia a la rebelión y a la desobediencia? A ese yo que realmente soy. Por esa herencia de pecado, nuestra inclinación natural nos va a llevar hacia la desobediencia y la rebelión a quien realmente eres tú. Y yo te pregunto, si se te pide fidelidad, ¿de verdad queremos ser fieles a ese yo heredero de maldad, de desobediencia? Esta es la realidad de cada persona que nace en el mundo, se encuentra bajo el dominio del pecado. Decirle que sea fiel a sí mismo es decirle que se entregue al poder del pecado, cuando dando rienda, suelta a todas sus pasiones y deseos. Es un hecho. Hemos nacido con esa inclinación a pecar. Entonces debemos de considerar varios puntos que durante este mensaje vamos a aprender. Entonces, decirle que sea fiel a sí mismo es decir, que se entregue al poder del pecado cuando hemos heredado esa
esa tendencia. Bien, como les decía, santidad y libertad del pecado. Este es el tema que vamos a estar tocando por varias semanas de este capítulo 6 de Romanos. Vamos a hacer la lectura, por favor, de Romanos 6, del verso 1 al 10. Lo voy a poner también en la pantalla para que lo podamos leer juntos. Romanos 6, del 1 al 10. Dice la primera porción, esta es la lectura, y así dice la palabra de Dios, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Seguramente el Señor va a añadir el día de hoy más bendición a su palabra. Vamos a empezar con una pregunta. Fíjate bien, primeramente, si Dios nos ha provisto de la forma de recibir su perdón, si Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y podemos perdonar por la fe, ¿por qué no pecar más? ¿Por qué no pecar más? Así le damos oportunidades a Dios de perdonarnos más. Como dijo alguien, un escritor, en una forma muy sarcástica, decía: a mí me gusta pecar mucho. A Dios le gusta perdonar mucho. El mundo tiene un diseño maravilloso. ¿Cómo responder a esta perspectiva sobre la gracia de Dios? ¿La podemos aprovechar para vivir en pecado? Por supuesto que no. De ninguna manera, lo dice el apóstol Pablo. Sería vivir en contra de la nueva realidad de lo que hemos llegado a ser en Cristo. ¿Qué es lo que define a un creyente en Jesucristo? ¿Qué es lo que define a un creyente en Jesucristo? Un creyente es alguien que ha llegado a creer en el Señor Jesús, en lo que Él es y en lo que hizo en la cruz por todos nosotros. Esto es lo que define a un creyente. Y el sello de esa fe es el bautismo. Al bautizarse, uno declara su unión por fe con Jesucristo. Vamos a profundizar un poco más en dos puntos: el problema y la promesa.
Voy a poner de nuevo Romanos 6, del 1 al 2, identificando que este es el problema. Romanos 6, del 1 al 2. Vamos a identificar el problema. Dice Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso es muy importante, muy interesante. A veces nos confundimos y malinterpretamos muchas cosas. El creyente no persevera en el pecado. Debe conocer su posición en Cristo. Su posición en Cristo. El creyente debe vivir una vida santa y llegar a ser un siervo de la justicia. Una persona que genuinamente fue salvada no puede abusar, fíjate bien en esto, no puede estar abusando de la misericordia de Dios. No puede andar en el pecado, no puede convertir el pecado en un hábito. Y muchas veces así sucede porque no hemos entendido el camino para que el hombre rompa el hábito de pecar es que conozca la posición gloriosa que podemos tener en Cristo. Tú y yo como creyentes tenemos una posición gloriosa delante de Cristo. Una cosa es cierta: cada creyente debería conocer definitivamente esa posición que tenemos o que se tiene en Cristo. Cuando lo entendemos correctamente, nos va a revolucionar nuestra vida de fe. Primer punto, son varios, pero vamos a abarcar primeramente el primer punto: el creyente y el tema del libertinaje. El creyente y el tema del libertinaje. Mira, escucha. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Significa que Dios acepta libremente a una persona y le perdona sus pecados. Acepta libremente a una persona, no importa la cantidad, ni el color, ni el tamaño de los pecados. Esa es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Él justifica gratuitamente a una persona por la fe en su Hijo Jesucristo. Y hay dos cosas que preocupan a mucha gente respecto a la enseñanza de la salvación por gracia y solamente por la gracia. Y debemos de entender esto. Mira, cuando se malentiende, pareciera que la gracia de Dios da a una persona libertad para pecar. ¿Puede una persona Aquí está. La gracia parece dar curso al pecado y parece no poner restricción alguna al pecado.
Es por eso que preocupa a mucha gente respecto a la enseñanza de la salvación por gracia, porque la gracia parece dar libre curso al pecado y parece no poner restricción alguna al pecado. Déjame me explico. Con frecuencia, estos son los pensamientos del hombre común, aún de algunos creyentes. Existe el sentimiento de que si somos perdonados por la gracia y no por la ley y haciendo el bien, entonces no importa mucho el pecado. Total, por gracia hemos sido salvos. No tenemos entonces que preocuparnos demasiado por la ley y la justicia, solo si hacemos una buena cantidad de cosas buenas. Podemos hacer lo que querramos porque Dios nos va a perdonar a todos de todas maneras. Dios es misericordioso, amante y bueno, por lo tanto Él va a perdonar nuestros pecados sin importar lo que hagamos. Cristo murió por nuestros pecados, todo lo que tenemos que hacer es pedirle y Él nos perdonará. Pareciera que ahí muchos se quedan. Entendieron que por gracia sois salvos y ya lo demás no importa. Hemos tenido un gran desfile de personas que vienen y toman el curso de verdades básicas y saben que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Toman el curso de doctrina básica, entran se bautizan y entonces dicen: esto acabó y ahí nos vemos. Y entonces pareciera que viven de la misma manera como cuando llegaron a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque malentendemos. La gracia parece estimular el pecado. Pablo nos dice que la gracia es más fuerte que el pecado. La gracia de Dios es tan fuerte que puede perdonar cualquier pecado, no importa cuán terrible sea. En efecto, mientras más grande el pecado, mayor es la gracia de Dios. Cuando un gran pecador es perdonado, la gracia de Dios es magnificada mucho, más que cuando se arrepiente y se perdona a una persona moralmente buena. Como hemos dicho, mientras más grande el pecado o el pecador, más es magnificada y glorificada la gloria de Dios. Ahora notemos algo. Algunos teólogos, filósofos, en particular los que enfatizan la ley, llevan este argumento aún más lejos en su oposición a la gracia. No cabe dudas que los legalistas que perseguían y combatían al mismo apóstol Pablo hicieron repetidas veces esta pregunta a Pablo, sin entender la maravillosa gracia de Dios. Argumentaban que si el perdón es por gracia, ¿no resulta que el pecado es una buena cosa? Más imagínense. No deberíamos seguir en pecado para que Dios tenga más oportunidad de mostrar su gracia y ser mayormente magnificado y glorificado. La respuesta del apóstol Pablo es contundente. La respuesta del apóstol Pablo es de una justa indignación ante ese pensamiento, ante esa mala percepción, y dice: de ninguna manera, afuera con ese pensamiento, lejos esté de nosotros que pensemos tal cosa o pensemos de esa manera, especialmente como creyentes en Jesucristo. La posición del creyente en Cristo muestra la total imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado. La posición que tenemos como creyentes en Cristo nos muestra la total
imposibilidad. No es posible que un creyente verdadero continúe en el pecado. Hace muchos años, un hombre maltrataba a su mujer. La maltrataba mucho. Y la golpeaba. La llegó a tener secuestrada. Y entonces él quería bautizarse, entendiendo mal la gracia de Dios. Quería mantener su pecado contra su esposa, sus hijos, y mal entendiendo la gracia quería ser sumergido en las aguas para ser bautizado. La posición del creyente en Cristo muestra la total imposibilidad de que un creyente verdadero continúe en el pecado. Y la palabra continúe significa el practicar, el ceder habitualmente al pecado. Un verdadero creyente ya no practica el pecado y no le cede al pecado. Puede vivir sin pecado, no completamente, pero ya no vive en pecado. Tal vez lleguemos a resbalar, pero no porque queremos estar en el pecado. El verdadero creyente está muerto al pecado. Así lo que declara la palabra de Dios. El verdadero creyente está muerto al pecado. Y escucha esto con atención. Un hombre muerto no puede hacer nada. Muerto al pecado no puede hacer nada, no puede pensar, hablar ni moverse. Entonces, ¿cómo podría un hombre muerto seguir viviendo en pecado? ¿Lo entendemos? Un hombre muerto al pecado no puede seguir pecando. Es completamente imposible, es completamente contrario a nuestra nueva naturaleza. Posicionalmente, el verdadero creyente ha muerto al yo y ha sido plantado en Cristo a fin de que viva para Él. Ahora posee una naturaleza divina. La naturaleza de Dios mismo, así lo declara segunda de Pedro 1:4 en la Nueva Traducción Viviente, dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Entendemos? Posicionalmente el verdadero creyente ha muerto a ese yo y ahora poseemos una naturaleza divina, la naturaleza de Dios. El verdadero creyente ha sido plantado y puesto en Cristo, lo cual significa que está muerto al yo y ahora vive para Dios. Pregunta: ¿cómo puede atreverse a pensar que puede ir adelante y seguir pecando porque Dios lo va a perdonar de todos modos? Desafortunadamente así es el pensamiento de muchos que no han entendido. Notemos otro hecho. Cuando un hombre se vuelve a Dios, se aparta del pecado, es una contradicción decir que cuando un hombre se vuelve a Dios, se vuelve a pecar, se vuelve para pecar más y más. La gracia de Dios no acerca al hombre a Dios para que tenga una libertad para pecar. La gracia de Dios acerca al hombre a Dios para ser libre del pecado, de su culpa y del juicio.
La gracia de Dios no da licencia para pecar. Escucha, la gracia de Dios no da licencia para pecar. Sería como si un muerto pudiera andar por ahí y pecara. Segundo punto, la posición gloriosa que podemos tener en Cristo. Vamos a leer Romanos 5, 3 y 5 y vamos a definirla como la promesa. Dice estos versículos, Romanos 5 del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Mira, el creyente ha sido sumergido o plantado en Jesucristo. Esta es la primera cosa que el creyente debería de saber acerca de su posición en Cristo. El creyente ha sido sumergido en Cristo. Esta es una de las verdades más gloriosas de todas las Escrituras. Sin embargo, ha habido tanta controversia sobre lo que quiere decir aquí por bautismo, que el glorioso sentido que tiene con frecuencia ha sido pasado por alto. Los cristianos en todo lugar están de acuerdo que el bautismo es como un cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso se celebra como nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque en todo lugar estamos de acuerdo que ese bautismo es así, el cuadro de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Cuando un creyente verdadero es sumergido, está proclamando al mundo, fíjate bien, proclamando al mundo que se ha identificado con Cristo. Tiene un gran simbolismo. Al ser puesto bajo el agua, está proclamando que ha muerto y ha sido sepultado con Cristo. Al salir del agua, está proclamando que ha sido resucitado de entre los muertos con Cristo para vivir una vida nueva. Esta es la posición del creyente en Cristo. En términos muy sencillos, si el creyente realmente murió cuando Cristo murió, entonces está muerto al pecado y está libre del pecado, de su culpa y de su castigo. Y esto lo debemos identificar como un don glorioso de Dios. Qué gloriosa posición recibe de la maravillosa gracia de Dios. Lo que ocurre es esto: cuando una persona realmente cree en el Señor Jesucristo, entonces Dios toma la fe de esa persona, fíjate, toma la fe de esa persona y la cuenta como la muerte de Cristo. Esto es, Dios cuenta a la persona como habiendo muerto en Cristo. Dios toma la fe de esa persona y el bautismo, como se declara en este pasaje, y cuenta a esa persona como participante de la muerte de Cristo. Mira, Dios cuenta la que sigue. Dios cuenta y considera a la persona como que ha muerto en la muerte de Cristo.
Dios cuenta y considera a la persona como identificada con la muerte de Cristo, participante de la muerte de Cristo, unida con Cristo en su muerte. Fíjate bien, cuando una persona verdaderamente honra al Hijo de Dios confiando en Él, Dios honra a esa persona y lo pone espiritualmente en la muerte de Cristo. Lo repito, cuando una persona verdaderamente honra al Hijo de Dios confiando en Él, Dios honra a esa persona y lo pone espiritualmente en la muerte de Cristo. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace que Dios haga tanto para el creyente? ¿Qué es lo que hace que Dios haga tanto y tan maravillosas cosas en el creyente? Pues simplemente su amor incondicional, el amor incondicional por su Hijo. Dios ama tanto a su Hijo que hará cualquier cosa a favor de la persona que honra a su Hijo creyendo y confiando en Él. Ahora, notemos el centro de todo esto. Si el creyente es contado por Dios como participante en la muerte de Cristo, como inmerso en la muerte de Cristo, entonces el creyente ha muerto al pecado, es libre del pecado, ha muerto a la pena del pecado, está libre de la pena del pecado, ha muerto al juicio del pecado y está libre del juicio del pecado. Esto significa que el poder de las costumbres, de los deseos, ya no tiene control sobre nosotros. Mucha gente no quiere entender el gran amor de Dios, ni de todas las bendiciones que puede recibir. ¿Y sabes por qué? Por las costumbres. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere dejar de pecar. El pecado deja de tener lugar o posición en nuestras vidas cuando hemos comprendido la gracia. Somos libres del pecado, libres de las costumbres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, del control del pecado, de la soberanía del pecado, del cautiverio del pecado y de la culpa del pecado. Somos ahora libres de eso. Esto significa que ya no vivimos en el pecado, en la posición y lugar del pecado. No podemos vivir sin pecar, no en forma absoluta y perfecta, pero estamos libres de vivir en pecado. Ya no participamos ni deseamos el pecado. Deseamos y practicamos la justicia, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Tan glorioso como esto significa que estamos libres de la condenación del pecado, el terrible castigo que será infligido, el terrible día del juicio. Esta es precisamente la posición del creyente en Cristo. Está sumergido, sepultado, puesto en, identificado con Cristo en su muerte. Habiendo muerto, el creyente nunca tiene que estar bajo el dominio y el reino del pecado y su juicio. Él comparte de la muerte de Cristo, unido a Cristo en su muerte, pero eso está muerto al pecado y todos sus efectos. Sin embargo, notemos un punto muy crucial. Un creyente verdadero es una persona que cree verdaderamente, cree en Jesucristo, en sus promesas. Significa sencillamente que se arrepiente, confiesa, obedece y es bautizado. Así. Es esta persona a la que Dios cuenta como habiendo muerto en Cristo. Esta es la gloriosa posición del verdadero creyente.
Fíjate cómo lo dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Veamos cómo dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Segundo punto glorioso. El creyente es sumergido, puesto dentro o identificado con Cristo en su resurrección. En su resurrección. El mismo cuadro del bautismo es usado nuevamente para hacer que llegue al corazón esta gloriosa verdad de Dios. Dios cuenta al creyente bautizado como resucitado en Cristo. Dios cuenta al creyente bautizado como resucitado en Cristo. Dios toma la fe del creyente y su bautismo, como se afirma en este pasaje, y cuenta a la persona como participante de la resurrección de Cristo. Vean qué hermosura. Cuenta y considera a la persona resucitada en la resurrección de Cristo, plantada en la resurrección de Cristo, identificada con la resurrección de Cristo, como participante de la resurrección de Cristo, en unión con la resurrección de Cristo y unida con Cristo en su resurrección. Ahora observemos lo siguiente. Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre. Por la gloria del Padre. Esto nos dice cómo ocurrió nuestra gloriosa posición en Cristo. Ocurrió por la gloria y el poder de Dios. Debemos recordar, ya hablamos en mensajes pasados, la gloria de Dios son todas las excelencias de Dios. Todo lo que Él es en su autoridad, en su poder, amor, gracia, compasión, misericordia. Son todos sus atributos, su omnipotencia, todo su poder, su omnisciencia, todo su conocimiento, su omnipresencia está en todo lugar y su soberanía. Así es como ocurrió nuestra gloriosa posición en Cristo, por la gloria y el poder de Dios. En este pasaje en particular se refiere en primer lugar a su glorioso poder. Fue la gloria de su poder lo que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Y es por la gloria de su poder que nos pone y da una posición en Cristo. Corintios 6:14. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera de Corintios 13:4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Observemos algo más. El propósito de resucitarnos con Cristo es dinámico, no es pasivo, es dinámico y muy significativo. Fíjate bien, está involucrando el caminar en una nueva vida. Involucra el caminar en una nueva vida. Ahora estamos hablando muy frecuente de una nueva normalidad. Yo me he referido a esto en una nueva realidad. La Biblia nos está hablando ahora de una nueva vida. Yo me pregunto, ¿qué tanto hemos asimilado del amor de Dios
en estos casi 5 meses de aislamiento? ¿Qué es lo que hemos permitido que pase en nuestras vidas espiritualmente? ¿Qué hábitos espirituales hemos implementado en nuestra vida? Para que al regresar a esa nueva normalidad, a esa nueva realidad, se pueda notar en toda su dimensión nuestra nueva vida en Cristo. El propósito de resucitarnos en Cristo es activo, es dinámico, es significativo. Involucra precisamente eso, caminar en una nueva vida. La palabra caminar significa andar paso a paso, controlar y ordenar nuestra conducta, andar constante y habitualmente en una vida totalmente nueva. Pensemos al respecto por un momento. Cuando el Señor Jesús murió, cuando Cristo murió, puso de lado lo que había vivido y lo dejó atrás. Por lo tanto, cuando resucitó, tomó una vida completamente nueva, una vida resucitada. Es una vida totalmente nueva, una vida cambiada y resucitada, la que nos da, la que nos es dada. En la Biblia la palabra nueva con frecuencia lleva la idea de pureza, de justicia, de santidad, de piedad. La palabra nueva en la Biblia en algunas ocasiones lleva la idea de pureza, justicia, santidad, piedad. El creyente recibe un nuevo nacimiento, recibe un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura, llega a ser un nuevo hombre. El propósito de Dios al ponernos en la vida resucitada de Jesucristo es que podamos andar, caminar paso a paso en Cristo, andar prudente, justa y piadosamente en este mundo. El verdadero creyente se despoja del viejo hombre de pecado y se viste de nuevo, de un nuevo hombre en justicia y en piedad. Por lo tanto, vive una vida pura, una vida limpia, una vida santa, una vida santa. Veamos algunos versículos. Colosenses 2:12, Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Efesios 1:19 y 20, Traducción Viviente. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Gálatas 5:16, Nueva Traducción Viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa.
Esto tiene gran profundidad. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Colosenses 2:6, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. La pregunta importante: ¿cómo podemos vivir una vida diferente? Necesitamos más instrucción. Necesitamos mucho más de la palabra de Dios. Si Dios nos presta vida, la siguiente semana veremos el complemento. Veremos el punto 3, que es el creyente crucificado con Cristo, basado en Romanos 6 y 7, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si Dios nos presta vida, veremos un punto más: el creyente vivirá con Cristo ahora y para siempre. Romanos 6:8-10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hermanos, yo he rogado a Dios que me haga entender, que me haga guardar, que me haga amar, que me permita proclamar la palabra de Dios. Y es mi oración también para ti, que puedas ver, oír, escuchar, guardar, amar y proclamar la palabra de Dios. Recuerda, si el mundo te dice que seas fiel a ti mismo, si has venido a Cristo en fe, está bien, sé fiel a ti mismo, pero no seas fiel al viejo yo, el yo que descendió de Adán y que compartía su pecado. En Cristo somos nuevas criaturas. Sé fiel a tu nuevo yo, a tu nueva identidad como hijo de Dios y seguidor de Cristo. Solo vivirás libre del dominio del pecado bajo la bendición de Cristo el Señor. Vamos a dar gracias por este mensaje, esta primera parte de este mensaje. Poderoso Padre y Señor nuestro, te damos muchísimas gracias. Grandes y maravillosas son tus obras, tus planes, tus proyectos para con quienes te siguen y amas. Tú estás llamando a muchos a arrepentirse. El llamado en este tiempo es un llamado poderoso al arrepentimiento y a la restauración. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llevado y nos sigues llevando de tu mano para entender nuestra posición en ti. Gracias por las advertencias, gracias por las promesas, gracias por la provisión que nos das día a día. Rogamos, Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra y que tu palabra nos dé ese dinamismo en nuestra vida espiritual y que tu obra se vea reflejada en todo nuestro ser, donde quiera que estemos. Te damos gracias, poderoso Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Amén. Cantemos una alabanza más a nuestro Dios.
principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Él. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré, alabanza y honra daré. Gracias a Dios. Tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, tal vez no sea hoy domingo, sino otro día. Quiero invitarte a que seas precavido. Este asunto de este virus es grave y necesitamos ser muy, muy precavidos. Yo trabajé por mucho tiempo en un banco, tuve muchos amigos y he sabido que algunos ya han muerto por este virus. El día 3 de agosto, un ex compañero pidió oración por su hermano, médico que estaba ya padeciendo el mal del COVID, por no dejar de atender a sus pacientes. Tal vez tuvo un descuido. Él vivía en Monterrey, y digo vivía porque hace 2 días murió, todavía atendiendo a todos aquellos que pudo atender en un hospital. Él lo hizo, él se contaminó por servir
por cuidar, por proveer sus conocimientos y sus cuidados. El llamado es a que tú seas prudente, a que seas muy prudente. Cada día conocemos más y más de cerca personas que están batallando o que han perdido la batalla contra este coronavirus. Así que yo te invito a que seas prudente, a que te cuides mucho, cuides tu familia y cuides los de los demás. Tenemos que orar los unos por los otros, no dejar de incluir a los enfermos, a las autoridades de salud, a los que están vulnerables, a los que no tienen recursos económicos, a los líderes que tomen decisiones sabias por nuestra niñez, nuestra juventud, por nuestras iglesias, por la iglesia. Así que todo lo que Dios nos ha mostrado ahí en casa, estudiando, leyendo, viviendo la palabra de Dios, y que nos muestra domingo a domingo a través de la predicación, nos haga recapacitar, que nos lleve a un arrepentimiento y a una reconciliación con Dios. Solo Él sabe por qué está sucediendo esto. Así que vamos a despedirnos con una oración. Que el Señor nos cuide, nos proteja. Oremos. Padre y Señor nuestro, pedimos que nos cuides durante este día. Dios poderoso, protégenos durante esta semana hasta que nos volvamos a reunir en tu nombre, en esta asamblea de santos. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor y roca y redentor mío. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús nuestro Señor. Recuerda, Proverbios 22:3, nueva versión internacional, dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Que Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.